Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para desentrañar uno de esos misterios que a tantos nos intrigan en el mundo del espectáculo. Hoy vamos a hablar de algo que ha dado mucho de qué hablar y que ha generado un sinfín de especulaciones. ¿Qué piensa Kaya Arcel, el padre de Hande, sobre Kerem Bürsin? Ustedes saben, estas relaciones de celebridades siempre nos atrapan, ¿verdad? Y cuando involucran a actores tan queridos como Hande Erçel y Kerem Bürsin, la curiosidad se dispara. Hemos visto sus interacciones en pantalla, sus apariciones públicas, e incluso hemos sido testigos de la evolución de su relación a lo largo del tiempo. Pero, ¿qué hay detrás de cámaras? ¿Cómo percibe la familia, y en particular el padre de Hande, a quien ha sido pareja de su hija? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Estamos aquí para explorar todos los ángulos, para buscar las pistas, para analizar las declaraciones y, por supuesto, para compartir con ustedes lo que hemos podido recopilar. Y para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras investigaciones y análisis sobre el fascinante mundo del entretenimiento, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratuito y nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles contenido de calidad. Solo un clic y listo. Ahora sí, pongámonos cómodos, porque vamos a sumergirnos en este tema tan interesante. La verdad es que la opinión de los padres siempre tiene un peso especial, ¿no creen? Especialmente cuando se trata de la felicidad de sus hijos. Y en el caso de Hande, una actriz que ha conquistado corazones en Turquía y más allá, la aprobación de su padre, Kaya Arcel, podría ser un factor muy importante. Hemos seguido de cerca la carrera de Hande Erçel desde sus inicios, y hemos visto cómo ha crecido profesionalmente y cómo su vida personal ha estado bajo el escrutinio público. Kerem Bürsin, por su parte, es un actor con una trayectoria impresionante y una personalidad que ha cautivado a muchos. Su relación, tanto en la ficción como en la vida real, ha sido un tema recurrente en los medios, generando un gran interés entre sus seguidores. Pero volviendo a nuestro punto principal, la perspectiva de Kaya Arcel. Es natural preguntarnos qué pensaba él sobre Kerem Bürsin, especialmente durante los momentos más intensos de su relación. ¿Lo veía como un buen partido para su hija? ¿Compartía su entusiasmo? ¿O quizás tenía reservas? Las primeras pistas que podemos rastrear provienen de las entrevistas y las apariciones públicas de Kaya Arcel. Si bien es un hombre reservado, en algunas ocasiones ha compartido pinceladas sobre su hija y su vida. Cuando Hande y Kerem estaban en el apogeo de su relación, las preguntas de los periodistas sobre Kerem eran inevitables. En general, las respuestas de Kaya Arcel tendían a ser prudentes y enfocadas en la felicidad de su hija. Solía decir cosas como que lo importante era que Hande fuera feliz, y que él apoyaba sus decisiones. Esto, aunque genérico, es un indicio de una actitud de apoyo paternal, algo que siempre es valioso. Sin embargo, la vida de las celebridades es dinámica, y las relaciones también lo son. Con el tiempo las cosas cambian y las parejas a veces toman caminos separados. Y aquí es donde la situación se vuelve aún más interesante y compleja. Tras la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pregunta sobre la opinión de Kaya Arcel adquiere una nueva dimensión. ¿Su percepción sobre Kerem cambió después de la separación? ¿O su postura de apoyo a la felicidad de Hande se mantuvo inalterada? Hemos analizado minuciosamente las declaraciones posteriores a la ruptura. De nuevo, Kaya Arcel ha mantenido una postura de discreción. Sin embargo, en algunas entrevistas se ha deslizado que, para él, la prioridad siempre ha sido y será el bienestar de Hande. Esto podría interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría significar que, independientemente de su relación con Kerem, él seguía deseando lo mejor para su hija. Por otro lado, también podría sugerir que si la relación con Kerem no estaba contribuyendo a la felicidad de Hande, su opinión sobre Kerem como pareja podría haber sido menos favorable. Es importante recordar que los padres, en general, quieren lo mejor para sus hijos, y eso a menudo se traduce en desearles una pareja que los trate bien, los respete y los haga felices. Si Kaya Arcel percibió que Kerem Bürsin cumplía con estos requisitos durante su relación, es probable que haya tenido una opinión positiva o al menos neutral sobre él. Si por el contrario hubo indicios de que Kerem no era la persona adecuada para Hande, es natural que un padre pueda tener reservas. Hemos buscado patrones en el comportamiento de Kaya Arcel. Por ejemplo, en las redes sociales, él no es un usuario muy activo, lo que dificulta encontrar comentarios directos sobre Kerem. Sin embargo, hay ocasiones en las que se han compartido fotografías familiares.
y Ares y la presencia o ausencia de Kerem en esas instantáneas, en su momento, podía ser objeto de especulación. Pero como digo, él siempre ha sido muy hermético en cuanto a su vida privada y a la de su hija. Una cosa que hemos notado es que Kaya Ercel parece ser un padre muy protector. En entrevistas antiguas donde se le preguntaba por Hande, siempre destacaba su dedicación al trabajo, su talento y su esfuerzo. Esta preocupación por el desarrollo profesional y personal de su hija es muy evidente. Por lo tanto, cuando se trata de las relaciones sentimentales de Hande, es lógico pensar que Kaya Ercel evaluaría a las personas que entran en su vida basándose en cómo afectan su bienestar general. Hay que ser muy cautelosos al interpretar las intenciones de personas que no están directamente involucradas en el foco de atención mediática, como es el caso de Kaya Ercel. Él no es una figura pública que busque los titulares, y su principal interés es la vida de su hija. Por lo tanto, sus comentarios, cuando los hay, suelen ser medidos y enfocados en Hande. Consideremos la naturaleza de las relaciones sentimentales entre celebridades. A menudo están bajo una presión inmensa, y no todas las relaciones están destinadas a durar. Es posible que Kaya Ercel haya apoyado la relación de Hande y Kerem mientras ésta era feliz y saludable para su hija. Y cuando la relación terminó, su prioridad habría sido, y sigue siendo, consolar y apoyar a Hande en ese proceso. Hemos investigado si existieron momentos de conflicto o desacuerdo público entre Kaya Ercel y Kerem Bürsin, o incluso entre Kaya Ercel y Hande respecto a Kerem. Hasta la fecha no hay información pública creíble que apunte a un conflicto directo o una desaprobación explícita por parte de Kaya Ercel hacia Kerem Bürsin. Lo que sí hemos visto es un comportamiento coherente de un padre que prioriza la felicidad y el bienestar de su hija, independientemente de quién sea su pareja. Ahora, ¿podemos decir con total certeza qué piensa Kaya Ercel de Kerem Bürsin? La verdad es que sin una declaración directa y explícita del propio Kaya Ercel, cualquier afirmación sería pura especulación. Lo que podemos inferir, basándonos en sus apariciones y el contexto general, es que como padre, su principal preocupación es la felicidad de Hande. Si Kerem contribuyó a esa felicidad durante su relación, es probable que tuviera una opinión favorable o neutral. Si por el contrario la relación resultó ser perjudicial para Hande, su opinión podría haber sido menos positiva. Es crucial recordar que las relaciones personales son complejas y a menudo tienen matices que el público general no conoce. Lo que vemos en las redes sociales o en las noticias es solo una pequeña parte de la realidad. Por lo tanto, debemos abordar este tema con la debida cautela y respeto por la privacidad de las personas involucradas. Hemos revisado entrevistas de Kerem Bürsin también, para ver si en algún momento él hizo referencia a la relación con la familia de Hande y en particular con su padre. En general, Kerem ha sido muy respetuoso al hablar de la familia de Hande, y en sus declaraciones ha transmitido una imagen de buenas relaciones. Esto, aunque no es una opinión directa de Kaya Ercel, sugiere que no hubo roces importantes desde la perspectiva de Kerem. La pregunta sobre qué piensa el padre de una celebridad sobre la pareja de su hijo o hija es una de esas cuestiones que alimentan nuestra fascinación por la vida de las estrellas. Nos gusta creer que hay una especie de aprobación familiar que valida la relación, o la falta de ella que puede predecir problemas. En el caso de Hande Ercel y Kerem Bürsin, la figura paterna de Kaya Ercel es una pieza clave en este rompecabezas de especulaciones. Hemos intentado desgranar cada entrevista, cada fotografía, cada comentario para encontrar esa respuesta definitiva. Y la conclusión a la que llegamos es que Kaya Ercel es un padre dedicado que pone la felicidad de su hija por encima de todo. Su opinión sobre Kerem Bürsin, por lo tanto, estaría intrínsecamente ligada a cómo él percibía que Kerem afectaba esa felicidad. Si miramos hacia atrás a los momentos en que Hande y Kerem compartían públicamente su amor, era común ver imágenes sonrientes y declaraciones de afecto. En ese contexto, es muy probable que Kaya Ercel, viendo a su hija feliz, tuviera una opinión positiva sobre Kerem. Sin embargo, como hemos mencionado, las relaciones cambian, y lo que pudo haber sido cierto en un momento, puede no serlo en otro. La discreción de Kaya Ercel es, sin duda, un factor que dificulta obtener una respuesta concreta. Sin embargo, su silencio bien podría ser una señal de respeto por la privacidad de su hija y de su exyerno, o simplemente una muestra de que no considera que sea asunto público. Para resumir, queridos espectadores, lo que hemos podido recopilar y deducir sobre la opinión de Kaya Ercel respecto a Kerem Bürsin se centra en un principio fundamental, la felicidad de su hija. Hande Ercel.
Si bien no tenemos declaraciones explícitas que condenen o elogien directamente a Kerem, el comportamiento general de Kaya Ercel como padre protector y discreto sugiere que su aprobación o desaprobación estaría directamente ligada a cómo él percibía que Kerem contribuía al bienestar emocional y personal de Hande. Durante los momentos en que la pareja parecía feliz y estable, es probable que Kaya Ercel haya tenido una visión favorable o neutral. Tras la ruptura, su enfoque principal ha sido, y seguramente sigue siendo, el apoyo incondicional a Hande. Espero de verdad que hayan encontrado este análisis interesante y esclarecedor. Sabemos que es difícil obtener una respuesta definitiva sobre las opiniones personales de alguien, especialmente cuando son figuras públicas reservadas. Pero hemos intentado darles la mejor perspectiva posible basándonos en la información disponible. Y ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que la opinión de los padres es crucial en estas relaciones de celebridades? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que Kaya Ercel realmente piensa de Kerem Bürsin? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Antes de irnos, quiero agradecerles enormemente por dedicarnos su tiempo y atención. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les pueda interesar este tema. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más contenido intrigante y entretenido. Hasta la próxima.